Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduard Morales Alvisures. Soy especialista en protección vegetal. Trabajo para la Asociación Nacional del Café, Anacafé Guatemala, específicamente en el área de asistencia técnica. Y tengo a mi cargo dar asistencia técnica a fincas grandes, a medianos y a pequeños productores en el departamento del Progreso, que pertenece a la zona central de la zona cafetalera guatemalteca. Hoy les hablaré sobre algunas medidas de prevención y mitigación del COVID-19 en la metodología de extensión para el sector café. Estaré abordando temas específicos sobre extensión propiamente dicho, y posteriormente me enfocaré a hablar específicamente sobre algunas medidas de mitigación y de prevención que hemos implementado eh, en el Departamento de Asistencia Técnica para poder seguir con el método de eh, enseñanza-aprendizaje en campo. Entonces, para eso vamos a continuar en la siguiente diapositiva para poderles explicar o definir, mejor dicho, algo sobre la extensión agrícola. Vamos a poder eh, definir cuál es este concepto o cuál es esta actividad que llevamos a cabo. Normalmente nosotros encontramos en diferentes literaturas diferentes definiciones que nos pueden llevar al final prácticamente a redundar en una definición similar a la que tengo colocada aquí en la presentación. Y aquí textualmente dice que la extensión agrícola es un proceso educativo en el cual se trata de incrementar el conocimiento local de los caficultores y hace énfasis especialmente en la transferencia de tecnología, fortaleciendo específicamente tres aspectos. Y el primero de ellos es el aspecto que se debe fortalecer, es el sistema de producción. En, en el sistema de producción, la extensión agrícola con enfoque hacia el sector café se dedica específicamente a poder incrementar esos niveles de producción. Ese es prácticamente eh, el núcleo central a fortalecer. Pero basado en qué? Basado específicamente a poder fortalecer cada una de las diferentes acciones que conlleva este sistema. Y específicamente ahí hablamos de la transferencia del conocimiento. Para eso vamos a poder encontrar diferentes metodologías, pero específicamente a lo que quiero llegar ahorita es que debemos de fortalecer la parte de manejos agronómicos, la parte de las actividades, la parte de los tiempos ideales para poder implementar esas acciones, para poder obtener como resultado una producción. Y en ese sentido, toda la producción agrícola tiene un objetivo final. ¿Y cuál es ese? Es específicamente generar ingresos y que ese ingreso económico conlleve a otro aspecto que tengamos que fortalecer, como es el segundo que tenemos aquí nombrado, que es el desarrollo personal y organizacional. Específicamente, cuando hablamos de este aspecto de desarrollo, tenemos que hacer énfasis específicamente en poder fortalecer ese conocimiento local que ya tienen los caficultores. O sea, como especialistas en extensión, nosotros sabemos de que ya en las comunidades, en las áreas rurales, en las fincas, el conocimiento está ahí y que alguno eh,
previo a que uno llegara, inició ese proceso de conocimiento. O que simplemente por tradición familiar se viene, digamos, transmitiendo ese conocimiento. Pero en ese sentido, ese conocimiento tiene que fortalecer no solo la parte económica como tal, sino que el desarrollo personal ante la familia y ante la comunidad. En ese sentido, cuando nosotros incrementamos ese desarrollo personal y hacemos partícipe al productor o lo empoderamos de ese conocimiento, también a la vez le generamos confianza. Y esa confianza se puede trasladar a otros productores de la misma zona o de la misma comunidad o de diferentes comunidades, pero de la misma microrregión, dando origen posteriormente a un nivel organizacional y que ese nivel organizacional puede tener diferentes estratos. Puede tener estrato informal o un estrato formal. Y en el estrato informal, nosotros en la extensión que utilizamos para el sector café en Guatemala o que utilizan a café, utilizamos la generación de grupos de amistad y trabajo, conocidos por sus siglas como GAT. Y en ese nivel solo lo que hacemos es tener un representante del grupo y que es el que convoca al resto de las personas para poder realizar algunas reuniones, algunas capacitaciones, algunas giras, algunos días de campo. Y cuando entramos ya a la parte formal, es cuando ya trabajamos, digamos, la generación específicamente de organizaciones con personería jurídica, como por ejemplo asociaciones, como por ejemplo cooperativas, que a la vez ya tienen un nivel organizacional que ya tiene representación legal. Y todo este desarrollo, al final, ese desarrollo personal y organizacional se traslada en un desarrollo comunitario, en un desarrollo de un sector. Pero inicialmente eh, comenzamos desde el productor como persona individual, para que posteriormente ese nivel de organización vaya incrementando en la familia, vaya incrementando en los vecinos y va incrementando en la comunidad hasta llegar a un nivel organizacional formal. El otro aspecto que normalmente fortalecemos en la extensión para café es el cuidado del medio ambiente en su sector rural. Y específicamente cuando hablamos de esto, no estamos hablando de los bosques, no estamos hablando de los árboles únicamente o de las fuentes de agua que están alrededor del entorno, digamos, de la comunidad o de la región donde yo estoy. No, sino que estamos enfocándonos aquí específicamente al cuidado del medio ambiente dentro de la finca, dentro de del área productiva. Y específicamente en ese sentido podemos llamar dentro del agrosistema o dentro del agroecosistema, como le queramos llamar. Entonces es muy importante eh, poder incrementar ese nivel de conocimiento. Y cuando hablamos de medio ambiente, normalmente toda la vida, no sé por qué, pero lo tenemos a relacionar con contaminación. Y dentro de la empresa cafetalera, que nosotros aquí en Guatemala le llamamos así, porque al final el café lo tenemos que ver como una empresa, porque al final nos genera ingresos y así es como generar la parte de la organización también que expliqué en el aspecto anterior. Pero en ese sentido yo quiero enfatizar un poquito que iniciamos con la explicación de los riesgos, de los niveles de contaminación que se puedan generar específicamente para, para no solo para los colaboradores dentro de la finca, sino que para los mismos productores y específicamente para
la fauna existente del lugar. Y comenzamos un poquito con la explicación de los riesgos de los pesticidas. Posteriormente nos vamos a la parte propiamente de manejo de los subproductos generados por los mismos procesos de café y también llegamos a concluir con la parte de el manejo de los residuos o restos orgánicos e inorgánicos que son generados en el hogar, específicamente, o en los hogares que están dentro de un área productiva. Y en ese sentido es donde ya vamos generando como un encadenamiento entre diferentes productores para poder llegar como resultado final al entorno rural, al entorno de la comunidad como tal. Y eso es prácticamente a grandes rasgos los aspectos que se tocan dentro de la extensión agrícola. Pero para poder llegar a poder fortalecer estos tres aspectos es muy importante saber de que el extensionista que llega como persona ajena a la zona, como un extranjero, como un desconocido, tiene que llegar con mucha precaución desde el punto de vista de la sensibilidad humana, de la empatía y también tener muy presente de que las relaciones humanas en esta actividad juegan un papel muy importante, ya que las relaciones humanas, cuando son muy buenas, generan conciencia y generan credibilidad. Y a su vez, para poder nosotros llegar a incrementar ese conocimiento local, tiene que existir un nivel de confianza. Y en ese sentido nosotros tenemos que ser convincentes para poder demostrarle al productor que nosotros somos personas de buena fe y que la intención es llegar a colaborar y poder llegar a incrementar ese conocimiento que ellos ya tienen y poder fortalecer algunas debilidades que podamos encontrar en la finca. Para poder encontrar este tipo de debilidades o fortalezas que existen en una finca o en una unidad productiva o en un grupo de productores, hay diferentes pasos. Y el primer paso es realizar el diagnóstico de la finca para poder conocer cuáles son toda la serie de acciones, toda la serie de manejos, toda la serie de actividades que se están haciendo, no solo desde el punto de vista agronómico, sino que también la parte de post cosecha y también la parte de comercialización. En ese sentido, el diagnóstico nos da la radiografía, por decirlo de esa manera, cuál es el estado actual de la finca. Y en ese sentido, ya conociendo toda la realidad, conociendo todo el contexto, llegamos a poder generar la planificación, que es el siguiente paso que marcamos nosotros acá en la extensión. ¿Y a qué se refiere la planificación? Se refiere específicamente a poder generar un plan de acción basado en las debilidades que encontramos en los diferentes procesos actuales en la finca. Ese plan de acción lo complementamos a su vez con herramientas que vamos a utilizar. ¿Y cuáles son esas herramientas? Como por ejemplo, cuáles van a ser las diferentes acciones, cuáles van a ser los planes de manejo que nosotros proponemos, o por ejemplo, cuáles van a ser las nuevas variedades que nosotros queremos implementar para poder incrementar lógicamente la producción, que al final ese es el objetivo primordial dentro de una finca cafetalera. Pero a su vez, todo esto tiene que tener una planificación en el tiempo. O sea, cada una de las acciones o ese conjunto de diferentes acciones y metodologías que vamos a implementar
sabemos que tienen que tener un tiempo y ese tiempo, si, no sé si la planificación que nosotros hagamos la vamos a hacer a corto, a mediano o largo plazo. Pero al final el objetivo es incrementar ese nivel de producción en el tiempo menor posible. Entonces, ese conjunto de acciones tienen que estar bien identificados y a su vez deben de estar realmente adaptados a, digamos, a la capacidad, no solo a la capacidad económica, sino a la capacidad de manejo o de respuesta que pueda dar el productor. Y para eso también vamos a entrar al tercer paso, digamos, propiamente de la extensión. Y en ese caso ya se refiere específicamente a la ejecución, o sea, cómo lo vamos a hacer. Y para explicar un poquito de cómo lo vamos a hacer, explicamos los diferentes métodos de extensión que existen. Y en ese sentido, podemos nosotros mencionar que son tres grandes métodos, digamos. Y dentro de esos métodos, cada uno tiene diferentes acciones. Y para eso, por ejemplo, podemos enumerar la metodología de extensión basada en el método individual. El método individual se refiere específicamente a ir de productor en productor a poder realizar cada una de estas acciones que vimos anteriormente, como el diagnóstico y la planificación. Y eso genera una metodología que es conocida en la región de campesino a campesino, o como dijeran en México, de paisano a paisano. Es una metodología personalizada que va dirigida específicamente a poder fortalecer algunas debilidades encontradas de manera individual a cada uno de los productores. También, ¿qué otro método podemos implementar? Está el método que es conocido como participativo. Y cuando hablamos del método participativo, hablamos de agrupaciones. Entonces ahí ya vamos a un nivel diferente. ¿Por qué? Porque entonces ahí ya hacemos los diagnósticos o los planes para un grupo en general. ¿Y qué características tiene ese grupo? Tiene que tener condiciones similares para poder eh, generar acciones similares y también generar recomendaciones similares. Y por otro lado, un tercer método que es el método masivo. Y el método masivo se refiere específicamente a poder eh, llegar a una cantidad grande de personas. Y esto se puede hacer a través de carteles, a través de folletos, a través de trifoliares o trípticos y también medios impresos o puede ser también medios radiales y por televisión. Una vez teniendo nosotros el diagnóstico y la planificación, el siguiente paso es ¿qué método vamos a utilizar? Explicados los tres métodos y dentro de cada uno de los métodos hay diferentes acciones, hay diferentes alcances y hay, digamos, una generación corta de alcance en cuanto a número de productores o hay un avance mucho más amplio si lo hacemos con los segundos dos métodos que describimos. Ya determinado ese método, iniciamos al primer paso que es la transferencia. Que la transferencia no es más que llevar, lógicamente, las nuevas tecnologías, o tal vez no nuevas, pero sí nuevas para la unidad productiva, para poder generar los alcances deseados dentro de la unidad productiva o dentro de la finca. Lógicamente, para poder hacer la implementación de esas tecnologías, necesitamos
hacer un proceso de capacitación al productor o al grupo de productores. Y cuando estamos hablando de grupos y de niveles de organización mayores, tenemos que generar ese nivel organizacional del que hablamos hace un momento. Si lo vamos a dejar, digamos, como un grupo informal, nada más como para dar seguimiento a capacitaciones, o si vamos a poder generar, digamos, un nivel organizacional mucho más formal. Y lógicamente, generando la transferencia, teniendo la capacitación y el nivel organizacional, y ese nivel organizacional, cuando lo trabajamos en una finca específica, tiene que ser el nivel de organización dentro de la misma finca también, para poder llevar a cabo todas las actividades que se están recomendando. Y lógicamente, todos estos procesos culminen y se lleven a cabo por largo tiempo para poder obtener los resultados, necesitamos el seguimiento. Y esa es una de las grandes fortalezas de la extensión agrícola. ¿Por qué? Porque hay constantes visitas y de seguimiento, de poder dar orientaciones para la implementación de todos los procesos que se han recomendado para poder llegar como objetivo final a la producción. Ahora, como estamos hablando específicamente sobre extensión con enfoque a COVID, y ahorita solo he estado como poniendo en contexto la parte propiamente de qué es la extensión y cuáles son los pasos. Entonces, basado en eso, ahora entramos a alguna metodología que se ha estado implementando por los diferentes institutos de café o por los diferentes eh, ministerios o organizaciones dedicadas a la parte agrícola. Y entonces nos damos cuenta de que cuando en marzo, que fue aquí en Guatemala y que fue en Centroamérica prácticamente el mes donde se cerraron la mayor cantidad de países, nos dimos cuenta los que estamos en campo, ¿y qué vamos a hacer ahora con las visitas de campo, con las visitas de seguimiento que estaban planificadas? ¿Por qué? Porque nos mandaron a la casa y resulta que las actividades en las fincas no paraban. Entonces nos vimos en, en una, ahí sí que entre la espalda y la pared, por decirlo como decimos aquí en Guatemala, y nos tocó que innovar. Ahí sí que prácticamente cada uno de los diferentes sectores, de las diferentes áreas agrícolas, tocó que detenerse un ratito y hacer un stand-by y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, todo paró, pero la producción agrícola no puede parar porque es el alimento diario y no es la excepción de café. Aunque no es un alimento, pero es una de las bebidas más consumidas en el mundo, entonces esa actividad no podía parar. Entonces, ahí yo siempre he dicho, cuando hay un momento de crisis, es un momento para poder generar oportunidades, para poder, eh, digamos, dejar de preocuparse y ocuparse. Y en ese sentido, tocó que innovar y poder reunirnos y decir, bueno, esto tenemos y qué vamos a hacer. Bueno, entonces, ¿qué se hizo para, en el caso de Guatemala específicamente, qué hicimos en Anacafé, en el Departamento de Asistencia Técnica? Bueno, iniciamos principalmente generando visitas a distancia. Ah, bueno, ¿y eso en qué consta? Bueno, ahora casi la gran mayoría de los productores tienen teléfonos. La gran mayoría, yo me atrevo a decir, de todos los caficultores que yo conozco, el 99.8% tienen teléfonos. Son muy raras las personas o muy escasas las personas que no tienen un teléfono en su casa. Tal vez propiamente el abuelito o el
papá de la generación que ya tiene 50, 60, 70 años, él no tiene teléfono, pero uno de los hijos sí lo tiene. Entonces, ¿cuál fue la metodología a implementar? Bueno, hacer llamadas, seguir con mensajitos de texto. Y para personas que ya tienen un teléfono inteligente y que ya tienen acceso a internet, aunque no necesariamente todos los días, pero colocaban una tarjetita y tomaban una foto y decían, mire, fíjese que yo tengo una duda, yo tengo un problema X y cómo puedo hacer porque aquí a mi comunidad no dejan entrar, no puede entrar alguien extranjero porque o simplemente no lo dejan ni salir a ellos en algunas comunidades. Entonces, eh, también toda esa parte de la tecnología nos ayudó un montón porque pudimos que a través de fotografías nos mandaban los problemas de las plagas o de las enfermedades que estaban teniendo y de esa manera fuimos resolviendo parcialmente los problemas que se estaban viviendo cuando estuvimos completamente eh, en la casa, ¿verdad? Cuando no podíamos salir definitivamente para nada. A su vez, se inició los procesos de generación y promoción de protocolos específicamente basados al sector agrícola que el Ministerio de Salud eh, comenzó a exigir a los sectores, a los diferentes sectores eh, del país. Tal es el caso que para el sector agrícola se generó uno específico, pero Anacafé generó uno específicamente para el sector café, basado en toda la normativa que fue dictada por el Ministerio de Salud. Y en ese caso, eh, se generó una promoción de material didáctico impreso y también de material virtual que se mandaba a diferentes grupos de WhatsApp que se generaron y ahí alguien ponía, digamos, la información específica del protocolo y posteriormente se generaba una discusión entre productores y eso fue algo muy interesante lo que se fue generando, lo que COVID-19 nos generó en el caso de asistencia técnica para café en Guatemala fue muy interesante porque simplemente nos dimos cuenta que existían metodologías de extensión que, por ejemplo, el doctor Juan Calibá, que es, digamos, muy reconocido para el área de Mesoamérica en la parte de extensión agrícola y realizó un libro específicamente sobre extensión agrícola para café. Y él mencionaba en ese entonces los mensajitos de texto, que fue entre el 2010 y 2012, entonces aún y 2013 no se sonaba, por decirlo de esa manera, digamos, toda la parte de aplicaciones y de comunicación a través de forma virtual que tenemos ahora. Y eso, digamos, nos pudo abrir nuevamente la mente y decir, bueno, tenemos diferentes oportunidades. Hacer llamadas, mandar fotos, mandar documentos por WhatsApp, por ejemplo, es asistencia técnica. Y es una de las maneras como se pudo ampliar, incluso a llegar a personas que nunca se habían podido llegar. ¿Por qué? Porque se comenzó a enviar tanta información que decía, mira vos, a mí me mandaron esto a Puchis, pero yo no lo tengo. Ah, entonces mira, yo voy a mandar tu número de teléfono, dame tu número para que te agreguen. Y así fue como fuimos incorporando más caficultores interesados a seguir su proceso de capacitación a estos grupos. Entonces ahora, cuando nosotros queremos hacer una reunión, eh, prácticamente se nos facilitó todo, porque ahora solo ponemos un mensajito de texto, un mensajito de WhatsApp y ya no se entera solo una persona, sino que ya se entera prácticamente un grupo de personas y ya se hacen las coordinaciones para poder eh, llegar a realizar ya visitas
de asistencia técnica presenciales que ya se implementan nuevamente. Luego de que se dio, digamos, la liberación de los países donde ya hubo una nueva apertura para las diferentes zonas y los diferentes sectores, se iniciaron con nuevas visitas de campo. Y esas visitas de campo, lógicamente, siguiendo todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y que también fueron adaptados específicamente para el sector café. Y por ejemplo, acá ustedes pueden ver unas fotografías de cómo ya cuando iniciamos o retomamos nuevamente algunas capacitaciones grupales. Y una capacitación grupal la enfocamos específicamente primero a la divulgación y promoción de los protocolos establecidos para el sector café. Y posteriormente de esa capacitación ya retomamos las visitas en campo. Hubo tanta demanda que parte de esa capacitación se tuvieron que hacer de manera virtual. Muchas de ellas se llamaban a los productores y se les explicaba cuáles eran esos diferentes procesos metodológicos que habían que seguir dentro de la unidad productiva y cuáles eran los diferentes procesos que habían que seguir cuando habían visitas a esa unidad productiva. Y de esa manera fue como fuimos retomando nuevamente las acciones de la asistencia técnica en el campo, de la metodología de extensión que explicaba anteriormente para poderle dar seguimiento a las diferentes planes y acciones que teníamos contempladas para cada una de las fincas en las diferentes etapas y épocas que requiere el cultivo. Y de esa manera fue como se generó lo que les explicaba, la guía de prevención del COVID para las empresas cafetaleras. Y posteriormente se generó una guía de prevención que es específicamente para época de cosecha. Esa guía está en la página de Anacafé, está en www.anacafé.org, ahí está para descargarla de manera gratuita. Pero también esta guía lo que consta es en toda la metodología emitida por el Ministerio de Salud para el sector agrícola y que fue adaptada al sector café, pero fue adaptada específicamente a esta época de cosecha. ¿Y por qué fue adaptada ahorita a la época de cosecha? O fue, digamos, modificada a la época de cosecha, porque adaptada al sector café ya la teníamos. Fue específicamente porque, como todos sabemos, en época de cosecha se incrementa la demanda de mano de obra. Y tenemos grupos de personas que vienen a colaborar para los procesos de recolección a las diferentes fincas y que no necesariamente son de la misma región, sino que en el caso nuestro, en el caso de Honduras, también en El Salvador, vienen personas de otros departamentos y de otros municipios y que hay que seguir todos los procesos establecidos por la normativa del Ministerio de Salud de cada uno de los países. Pero en el caso de Guatemala, quiero enfatizar un poquito en esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo durante la visita que hacemos en el campo, a la finca? Y en ese sentido, también, cuando nosotros llegamos a la finca o previo a ir a la finca, si nosotros nos sentimos mal y nos medimos la temperatura como extensionistas, simplemente no ir. Simplemente se cancela la visita y se comenta al productor cuál fue el motivo y se aprovecha para hacer la llamada y platicar lógicamente de los objetivos que tenía esa visita presencial. Por ejemplo, en algunos casos se daba que coincidía con épocas de fertilización y entonces tal vez la persona estaba un poco
el productor específicamente estaba esperando esa visita como para pedir algún consejo, alguna orientación sobre qué iba a hacer o cuál iba a ser la fórmula química que iba a utilizar de fertilizante. Entonces se aprovechaba de una vez para hacer la llamada y explicar y orientar qué es lo que iba a hacer el productor en esa época específica. Y también, lógicamente, el uso de mascarilla, eso ya sabemos que es una normativa mundial, y mantener el distanciamiento con el caficultor. Nosotros vamos, nos saludamos de lejitos, no como antes, que lo recibían a uno dentro de la casa, le ofrecían desayuno si uno llegaba temprano, a mediodía le mataban una gallina y se tomaba su caldito y todo, pero en este caso, todos ese tipo de relación que posteriormente de ser técnico a productor se traslada a una relación de amistad entre amigos. Y eso ahorita está pospuesto, digamos, todas este tipo de acciones y relaciones de amistad a la cercanía que se ha tenido. También otra de las recomendaciones es el tiempo de la visita. El tiempo de la visita no necesariamente el productor tiene que andar juntamente con el técnico en alguno de los casos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si para evitar lógicamente el contacto y la mayor relación cercana con el productor. ¿Por qué? Porque lógicamente algunos productores son muy celosos de su salud y con toda la razón, pues. Tiene toda la razón de decir, mire ingeniero, yo lo saludo aquí, hágame el favor de visitar tal y tal lote, y en tal lote tengo un problema y usted ya conoce la finca, entonces al venir me deja sus recomendaciones. Entonces, cuando nosotros vamos solos a los lotes, entonces ahí podemos disponer de más tiempo. Pero me refiero aquí a no prolongar la visita cuando la visita es juntamente con el productor, sino que debemos de acortarla, de hacerla en el menor tiempo posible juntamente con el productor para evitar algún tipo de contagio. Y dentro de la finca también nosotros evitamos hacer algún tipo de capacitación con muchos trabajadores. Algunas fotografías que coloqué en las diapositivas anteriores, se dan cuenta que vamos a las fincas nuevamente, pero ya con distanciamientos y normalmente no reunimos más de 10 personas por todos los protocolos establecidos. Y por otra parte, las recomendaciones técnicas que nosotros dejamos no solo son basadas en el manejo agronómico como tal, sino que también son basadas en algunas deficiencias o algunas debilidades que uno pueda encontrar en cuanto al protocolo que se esté llevando dentro de la finca, al protocolo específicamente para la prevención del COVID-19. Entonces ahí mismo lo dejamos ver y lo dejamos como una recomendación para que el productor lo pueda implementar. También dentro de unas recomendaciones generales que nosotros dejamos al momento de hacer la parte de extensión agrícola para café, y específicamente basado en la parte de cosecha, que estamos ya previo a cosecha, y en algunas partes que ya están iniciando, en las partes, digamos, de Boca Costa y Costa, que ya iniciaron con este proceso. Pero en ese sentido, las recomendaciones generales es principalmente que los colaboradores laboren de forma separada. Eso es muy importante. Sabemos que los grupos de recolectores de café normalmente les gusta andar unidos, les gusta andar en masa para andar ahí armando la fregadera y haciendo los chistes y todo. Pero en este caso, la recomendación es evitar que ellos se agrupen dentro de la finca. Y sabemos que es algo difícil. ¿Por qué? Porque ya es parte cultural de este tipo de actividades que se manejan dentro de una finca de café. También
cuando se asignan los diferentes surcos de corte, normalmente estamos recomendando asignarle 2 surcos al cosechador. O también sabemos que algunos no llega solo uno de una familia, sino que llegan 2 o llegan 3 o llegan 4 que conviven dentro de la misma casa. Entonces a ellos no había problema de dejarles 2 o 3 surcos como familia para que ellos terminen esos surcos y evitar la relación con el resto. A medida de lo posible, hay que evitar también que a la hora de salir del corte y vayamos ya a hacer la pesa de la cantidad de granos que hicimos o del volumen o a medir las fanegas que cortamos en el día, hacerlo en horarios diferentes. ¿Por qué? Para evitar el grupo masivo que se hace cercano al beneficio o cercano al camión o al punto donde se une el café para como el punto de acopio, digamos, o el punto de acopio en este caso. Y en todo momento le recomendamos al productor que traslade esa información a sus colaboradores para que exista el distanciamiento y el uso de la mascarilla dentro de la finca. Sabemos que algunas actividades que donde implica mucho esfuerzo físico, lógicamente la mascarilla no deja pasar la cantidad de oxígeno necesario, pero si ellos están solos eh, y están en el área libre, están en el campo, pero si están solos y aislados, no importa que no se la pongan, pero que al momento que alguien se acerca, lógicamente la cargan ahí, se la colocan para evitar algún tipo de contagio y lógicamente con el distanciamiento que se recomienda. Y al final, en algunas fincas también vienen recolectores o grupos de cortadores, como se dice popularmente, de diferentes regiones y necesitan hospedarse dentro de la finca. Y en ese sentido es muy importante recalcar que se debe de mantener el distanciamiento. Allí se pueden agrupar por familias, lógicamente teniendo los distanciamientos de 2 metros para poder dormir y también que a las horas de desayuno, a las horas de cena, que normalmente en una sola cocina están, que sea por turnos la hora de poder realizar sus alimentos y poder comer. Y en conclusión, estas son las recomendaciones que nosotros estamos haciendo para cada unidad productiva en cada una de las diferentes visitas que estamos realizando. Así que en términos generales y como conclusión, siempre la recomendación de poder tomar las medidas necesarias del caso y poder adaptar cada una de las diferentes metodologías o medidas dictadas por la legislación nacional y en este caso específicamente para la prevención de COVID-19 para el sector agrícola y específicamente para el sector café. Así que con esta presentación me despido, deseándoles que toda la información que se haya podido exponer en esta presentación haya sido de utilidad. Así que saludos a todos y que se encuentren bien.